Buenas tardes de nuevo, amigos televidentes. Bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Estábamos con el crecimiento, la planificación de un decrecimiento del 8,5% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y como Leo es el economista, don Leo, termine usted con el tema. Bueno, ciertamente ya yo iba a terminar cuando mandamos la pausa diciendo que ojalá nosotros, que ciertamente pueda ser en ese nivel el decrecimiento y que no sea mayor, porque el sector es muy dinámico en la composición del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Todavía está por verse cuándo se van a recuperar en sí. Por ejemplo, estoy hablando del sector turístico, que es un sector muy dinámico. Estoy hablando del sector de zona franca. Estoy hablando en el flujo de la inversión extranjera y el papel de la minería, que independientemente de que el oro ha repuntado los precios, vamos a ver si realmente el repunte de los precios va a beneficiar a la República Dominicana con el monto de las exportaciones de oro y también de otros minerales, de otros metales, ¿verdad? El mismo caso de la inversión extranjera, que no ha estado fluyendo. Las remesas tienen un impacto en el crecimiento económico por el flujo de la circulación monetaria, se mantienen igual. Entonces vamos a ver la respuesta de la reinserción de la micro, pequeña y mediana empresa en la economía, y ya hay un estudio reciente que preliminarmente está estableciendo que del total de las MIPYME que cerraron, es un 52% 2%. No reabierto y probablemente no reabran, que es un asunto bastante complicado porque todos saben el impacto que generan las MIPYME y la flexibilidad con la que se desenvuelven en la actividad económica y cómo ellas fluyen en la economía subterránea, sobre todo las microempresas, cómo fluyen en la generación de ingresos monetarios que van directamente a la esfera de la circulación mercantil para dinamizar la oferta y la demanda de bienes y servicios de la economía. Entonces te digo yo que todavía falta mucho. La agropecuaria que se ha mantenido en un nivel, y creo que por la característica del sector agropecuario es posible que ese sector, dinamizándolo de aquí a diciembre, pudiera hacer un gran aporte al proceso de crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con el abastecimiento alimentario en la República Dominicana y la preservación de la seguridad alimentaria en una gran proporción, porque hay otro nivel que tiene que ver con la transformación de las materias primas del sector agropecuario para transformarlo en la industria manufacturera y transformativa en bienes con valores agregados listos para el consumo. Ese no se va a producir con la misma dinamización de años anteriores, pero sí vamos a ver el comportamiento de la agropecuaria. Lo que va a depender, por supuesto, de con qué línea viene el nuevo gobierno respecto al sector agropecuario. Entonces yo te digo que todavía no es tiempo de que podamos ciertamente. Existen ecuaciones econométricas que con una base de datos que tú lo alimentes te pueden proyectar cosas, pero no existe el barómetro ese de medir el control de la crisis, el control de la pandemia. Eso no hay cómo medirlo, y por eso entonces no va a poder hacer una predicción en términos de proyección o regresión geométrica de cuál va a ser el resultado final de la actividad económica reflejada en el PIB de la República Dominicana. Bueno, ahora lo que podemos decir, amigos televidentes, porque no todo ha sido malo en esta crisis. El récord histórico del oro terminó en el día de ayer en $2,035 la onza Troy y 26.10 la onza de plata. Entonces eso quiere decir que los ingresos nuestros que estaban proyectados para este año de la Barrick Gold van a ser extraordinariamente más altos. Ahí recuerden que nosotros habíamos dado la opinión, no soy experto, pero yo le estaba diciendo que por qué en vez de recibir dólares
no recibíamos el importe en oro. ¿Me entiende? No, well, mira, Es, hay varias gente que tiene la preocupación tuya. Ahora, en un momento de crisis, lo que se demanda es una política fiscal expansiva, por un lado, sí, y eso quiere decir la flexibilización y el incremento de la masa monetaria y la adquisición de dinero como resultado de la porción que le corresponde al Estado Dominicano de esas exportaciones, se monetizan y pasan a ser una fuente monetaria para la resolución de problemas. Entonces, sí. yo en particular en otra coyuntura sí simpatizaría. Pero dado que el oro no está siendo ahora mismo el patrón de cambio de las monedas internacionales, por un lado, por otro lado, solamente China estratégicamente acumuló mucho oro, Rusia acumuló mucho oro, pero era con un propósito. Era dejar de pagar el petróleo en dólar y pagarlo en sus monedas, yuan y rubro. Es decir, acumularon reservas monetarias y acumularon oro y entonces la garantía de esos pagos de la factura petrolera de esos dos grandes consumidores la están haciendo en las monedas locales. Y eso es parte de la guerra comercial y eso es parte de los conflictos que tiene Estados Unidos ahora mismo, tanto con Rusia como con China en particular. Entonces, pero para el caso dominicano, las estrategias deben ser diferenciadas. No es un momento ahora de que nos pongamos a aventurarnos, de que acumular oro para tal cosa. El mínimo de peso monetizado nosotros lo necesitamos para enfrentar esta pandemia. Y la mínima carga de deuda externa, menos que no sean deuda en condiciones favorables de largo plazo y en una tasa de interés muy baja y de inicio de amortización de largo plazo, que no sea necesariamente el primer año. Se está hablando que el 2001 posiblemente empieza a recuperarse la economía, pero los que lo dicen no tienen una varita mágica respecto al comportamiento de la pandemia y al COVID-19. En conclusión, Alejandro, voy a apoyarte esa iniciativa en otro momento. En este momento no podemos guardar oro porque también se corre el riesgo de que la demanda de oro a nivel internacional pueda bajar con la pandemia y entonces tú, en vez de ganar, puedes perder. Sí, no estamos ahora mismo, Alejandro, para aventura en el ámbito económico financiero. Estamos para tomar medidas con el mayor nivel de certidumbre, que son medidas que deben ser orientadas fundamentalmente a controlar la pandemia por un lado, a generar empleo por el otro, y no hay forma de la generación de empleo que no sea con la recuperación de la actividad económica y social de la República Dominicana. Pero eso está por verse cómo es que se va a lograr. Perfecto. Bueno, en ese orden de ideas también lo que tenemos que hacer es visto por el gobierno central, o sea, por el próximo presidente, de que está proponiendo cerrar instituciones que están creadas por ley. Como tú eres economista, yo quisiera, por ejemplo, afirmó que el FOMPER, que es el Fondo Patrimonial de Empresas Recuperadas del Estado, o sea, ese es su nombre, iba a ser de reformada, sí, del Estado. Entonces, yo creo que merece un comentario nuestro por el andamiaje que da eso. Posiblemente no sea el hecho de quitar una institución, sino de todo lo que conlleva esa institución en los diferentes mercados que dieron a la luz de la reforma de las empresas estatales. Leo. Bueno, Alejandro, no me tires como economista todo el rollo a mí, que tú eres empresario, eres líder empresarial, y entonces tú tienes una responsabilidad mayor que yo, sobre todo en ese ambiente en el que tú me quieres introducir. Los televidentes son muy inteligentes y saben que tú me quieres tirar un muerto que es tuyo al humilde economista del Cibao, pero yo te voy a responder porque tú sabes que yo soy de esta escuela y no barajo pleito. Está grabado en Procambios, que lo hicimos tú y yo lo hice en primeros 5 años, tú lo hiciste como 15 años junto conmigo, en mi posición sobre el tamaño del Estado. Y yo siempre he sido un economista que no soy neoliberal, por un lado,
y que tampoco soy keynesiano. Es decir, soy un pensador con mis propias ideas y tengo crítica a todas las escuelas de pensamiento económico porque independientemente de que tengan más de 240 años, la economía como ciencia, no ha habido una reformulación de la escuela clásica inglesa, del laissez-faire, del dejar hacer, luego el monetarismo, luego el neoliberalismo, y ninguna de esas corrientes han resuelto los problemas de la mayoría de las poblaciones. En ese sentido, entonces, yo siempre he abogado por un gobierno más chiquito, así mismo lo he catalogado y tú eres testigo, ¿verdad? Por un gobierno más chiquito. No es ahora que el Luis Abinader y el PRM lo están planteando. Yo como economista, educador de la ciencia económica y analista de ella, siempre he planteado un gobierno más chiquito, pero más efectivo. Más efectivo, porque siempre he dicho que es posible hacer más con menos. Y si logramos hacer más con menos, entonces la eficacia deviene de eso, de que la burocracia, de que la incapacidad no se refleje necesariamente en una disminución de la productividad y de la eficacia de las acciones de las políticas públicas. De ahí que yo pienso que tampoco es un problema de un discurso populista ni alegre. Debe ser el resultado de una evaluación, y ahí hay personas que tienen mucha experiencia y que igual que yo han planteado hace mucho tiempo la necesidad de un gobierno más chiquito, de la eficientización del gasto público, de una reforma fiscal y tributaria que sea más elástica para saber diferenciar quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos. Ahí hay gente que tiene 2 décadas, 3 décadas teorizando sobre esto. Yo desde fuera he teorizado esto, pero ahora va a ser desde dentro que esos colegas míos van a poder sugerir y practicar acciones de un gobierno más eficaz. No necesariamente tienen que asumir mi tesis del gobierno más chiquito y el gobierno más efectivo, ¿verdad? Pero siempre que sea resultado de una evaluación, todas aquellas instituciones públicas. Nosotros, por ejemplo, tú has vivido una experiencia junto a mí, a Ignacio Méndez y a otros, primero a Ignacio Méndez y después junto conmigo, y otros líderes de las MIPYME, que teníamos 27 instituciones públicas dándole servicio a las MIPYME. Y entonces estaban en boca de todo el mundo, pero no estaban realmente en manos de nadie. Cuando se logró conformar una estrategia de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, que es un sector clave en la actividad económica de la República Dominicana, tú has visto un cambio. No es que los problemas se han resuelto, los problemas de la MIPYME están ahí y ahora más grandes que antes, porque al surgir un empoderamiento y una estrategia y toda una expectativa respecto a lo que puede hacer el sector ahora y no tener los recursos con que hacerlo y no tener las políticas públicas dándole el trato que debieran darle a las MIPYME, y tú lo sabes, es bueno, al no tener eso, las MIPYME ya tienen una estrategia, ya tienen una expectativa, algunas han logrado cosas significativas, pero lo que hay que hacer realmente para empoderar ese sector es ahora que hay que hacerlo. Que ahora, y no porque haya un cambio de gobierno, sino porque primero tú creas las condiciones, primero tú creas las condiciones objetivas y subjetivas en el sector, y luego entonces tú estableces la estrategia y los recursos con que tú vas a empoderar al sector de la micro, pequeña y medianas empresas. En conclusión, Alejandro, estoy de acuerdo con que se evalúe, con que se estudie. Y todas aquellas instituciones, FOMPEL o cualquiera que sea, que tenga una burocracia que no implique una eficiencia para la gestión de los recursos públicos y la administración pública, que se haga esa transformación. Por supuesto, los que tengan una ley van a tener que apegarse a la ley, porque una de las cosas que ha dicho el presidente es que todo se va a hacer en el marco de la legalidad, y si lo hacen en el marco de la legalidad, ese apoyo masivo que ha tenido, que se expresó en las votaciones y que ahora se está expresando antes de la toma de posesión, probablemente tienda a mantenerse. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve. Señor director.